Si la historia la escriben los que ganaron, ¿eso significa que hay otra historia que nunca nos contaron? Hubo un hombre que desafió a los vencedores. Un hombre que no se dejó convencer ni por un bando ni por otro. Un hombre que luchó solo, y por eso, intentaron borrarlo de la historia. Miguel de Unamuno, el filósofo olvidado por la historia. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864, en una España marcada por el caos y la incertidumbre. Desde niño, mostró una sed insaciable por el conocimiento. No solo quería entender el mundo, quería comprender el alma humana. Mientras otros niños jugaban, él se perdía en los libros de filosofía, historia y teología. Su educación fue rigurosa, pero había algo que nunca le enseñaron en la escuela, como encontrar sentido a la existencia. Esa fue la pregunta que lo atormentó toda su vida: ¿qué significa estar vivo? ¿Somos solo materia condenada a desaparecer o hay algo más allá de la muerte? Unamuno no era un filósofo tradicional. No le interesaban las teorías abstractas ni los sistemas filosóficos complejos. Para él, la filosofía debía partir de la angustia real del ser humano, de la duda, del miedo a la muerte. Por eso, escribió libros como Del sentimiento trágico de la vida, donde hablaba del conflicto eterno entre la razón y la fe, entre la necesidad de creer y la imposibilidad de hacerlo. No buscaba verdades absolutas. Buscaba preguntas que nos enfrentaran con nuestra propia humanidad. Pero Unamuno no solo era un pensador, también era un hombre profundamente comprometido con España. Amaba su país, pero lo amaba con la crudeza de quien no teme señalar sus errores. Denunció el atraso intelectual de su tiempo, criticó a la monarquía, a la Iglesia, a los políticos y a cualquier forma de dogmatismo. Eso le costó enemigos. Muchos enemigos. Su carácter indomable lo llevó a involucrarse en la política. Fue rector de la Universidad de Salamanca, y desde ahí intentó transformar la educación y la cultura del país. Sin embargo, España estaba entrando en un periodo de radicalización. La Segunda República, que al principio le pareció una oportunidad para el cambio, pronto se convirtió en otra decepción más. Unamuno no se identificaba ni con los republicanos ni con los franquistas. Creía que ambos extremos estaban destruyendo España. Pero en 1936, cuando estalló la guerra civil, se vio obligado a tomar una decisión. Cuando el levantamiento militar de Franco comenzó, Unamuno, como muchos otros intelectuales, pensó que traería orden a un país sumido en el caos. Pero muy pronto se dio cuenta de su error. El franquismo no era un remedio, sino un veneno aún más letal. Los primeros meses de la dictadura estuvieron marcados por ejecuciones sumarias. Represión brutal y el uso del miedo como herramienta de control. Unamuno no pudo quedarse callado. Y fue en ese momento cuando decidió enfrentarse al régimen, en el lugar y el momento menos indicados. El 12 de octubre de 1936, se celebraba el Día de la Raza en la Universidad de Salamanca. Unamuno asistió a la ceremonia junto a los principales líderes franquistas. En el evento, el general Millán Astray, uno de los hombres más temidos de Franco, pronunció un discurso fanático en el que gritó: «¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!». Esa fue la gota que colmó el vaso. Unamuno se levantó, miró a los presentes y, con voz firme, pronunció una de las frases más valientes de la historia: «Venceréis, pero no convenceréis». Un silencio sepulcral invadió la sala. Nadie se atrevía a respirar. Los franquistas lo miraban con odio, conscientes de que acababa de desafiar al régimen en su propia casa. Fue su sentencia de muerte. Días después, fue destituido como rector y puesto bajo arresto domiciliario. Ya no podía salir de su casa. Lo habían silenciado. El 31 de diciembre de 1936, en la soledad de su hogar, Miguel de Unamuno murió. Algunos dicen que fue de tristeza. Otros, que su corazón simplemente no pudo soportar tanto sufrimiento. Su entierro fue discreto. No hubo homenajes grandiosos.
No hubo discursos oficiales. Era el destino de un hombre que se negó a inclinarse ante ningún poder. Pero lo que los vencedores no entendieron es que las ideas no mueren con los hombres. A pesar de que el franquismo intentó silenciarlo, Miguel de Unamuno nunca desapareció del todo. Sus ideas quedaron grabadas en sus libros, en sus discursos, en su lucha inquebrantable por el pensamiento libre. Durante años, su figura fue incómoda para ambos bandos. Para los franquistas, era un traidor que se había opuesto al régimen. Para los republicanos, era un hombre que no había abrazado del todo su causa. Su independencia intelectual lo convirtió en un paria político, pero también en un símbolo de integridad. No fue hasta décadas después, tras la muerte de Franco, que España comenzó a recuperar la memoria de Unamuno. Sus obras volvieron a las universidades, sus discursos fueron estudiados con más profundidad y su legado empezó a reconocerse como el de uno de los pensadores más valientes del siglo XX. Hoy, Unamuno es más relevante que nunca. Su defensa del pensamiento crítico en tiempos de fanatismo resuena en una época donde los extremismos vuelven a ganar terreno. Su insistencia en la duda, en la lucha entre razón y fe, sigue interpelando a quienes buscan respuestas definitivas en un mundo cada vez más incierto. En la literatura, su concepto de la intrahistoria, la historia de la gente común, de aquellos que no aparecen en los libros oficiales, ha inspirado a generaciones de escritores e historiadores que buscan contar las historias ocultas detrás de los grandes relatos. En la filosofía, su rechazo a los sistemas cerrados y su insistencia en la angustia existencial como motor del pensamiento lo han convertido en una figura clave del existencialismo, influenciando a filósofos como Albert Camus o Jean-Paul Sartre. En la cultura popular, su enfrentamiento con Millán Astray ha sido llevado al cine, al teatro y a la literatura como uno de los momentos más emblemáticos de la resistencia intelectual contra el totalitarismo. Sin embargo, su mayor legado no está en sus libros ni en su biografía, sino en su mensaje, la necesidad de pensar por uno mismo, de cuestionarlo todo y de no doblegarse ante la imposición de ninguna ideología. Porque si algo nos enseñó Miguel de Unamuno es que no basta convencer, hay que convencer. Y eso solo se logra con la fuerza de las ideas. Si quieres descubrir más historias ocultas por la historia, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿fue Unamuno un héroe olvidado o simplemente alguien adelantado a su tiempo? Nos vemos en el próximo vídeo.